ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, presentó los números fiscales y las perspectivas macroeconómicas del gobierno para el 2024. Según el informe, el nivel de actividad económica en el 2023 creció un 3,6% por encima del 2019. En su exposición, la secretaria de Estado destacó que se crearon 37.000 puestos de trabajo, del salario y una baja de impuestos. Arbeleche resaltó que el gobierno cumplió con el compromiso de recuperación del salario real, que se encuentra un 2% por encima de las cifras prepandemia. Señaló que la rebaja del IRPF implicó un aumento del 0,2% del salario real. Con respecto a la inflación, la ministra informó que está en 5,1%, la más baja desde el año 2019. ¿Cómo están? Bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo con 28 grados a esta hora, en una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso, periodos de claro, vientos del sector este entre 10 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora y una máxima anunciada por Inumet de 30 grados. Estamos viendo como siempre las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia. En Juan Poli entre Bransen y Ana Monterroso hay trabajos de OCE hasta las 17 horas. En Gaboto entre 9 de abril y La Paz, también hasta las 20 horas hay trabajo de saneamiento. Joaquín de Salterain, entre Chana y Guaná, hasta las 4 de la tarde hay trabajo de hormigonado. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. Julio Luis Sanguinetti será el nuevo ministro de Turismo. El secretario general colorado Julio María Sanguinetti propuso a su hijo, lo que generó críticas dentro de su propio partido. Expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, dijo que tiene chats con los principales actores del gobierno y los dará a conocer. El Club Nacional de Fútbol se enfrenta esta noche a Academia Puerto Cabello en el estadio Misael Delgado de Valencia por la segunda fase de la Copa Libertadores. El presidente de Brasil, Lula da Silva, se reúne este miércoles en Brasilia con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en el marco de la cumbre de cancilleres del G20 que se desarrolla en Río de Janeiro. Decíamos en la portada, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, dio a conocer hoy una serie de números. Informó, por ejemplo, que el crecimiento económico del 2023 estuvo en un 3,6%, que la inflación se ubicó en 4,9%. En la presentación de la situación fiscal del país y las perspectivas macroeconómicas para 2024, la ministra dijo que el último año hubo 37.000 personas más con trabajo. En su exposición destacó que hubo un fuerte crecimiento del empleo y del salario y una baja de impuestos. La jerarca aseguró que se superó el empleo perdido en el quinquenio anterior y la pandemia. En esa línea agregó que entre 2019 y 2023 hay 76.100 ocupados más. Estamos 3,6% por encima de lo que era el nivel en 2019. Este número es consistente con la proyección que en este momento tenemos para lo que fue el 2023, que es de 0,5% del producto. En el 2023 se crearon 37.000 personas más trabajando. En estos 4 años se ha consolidado el proceso de creación de empleo, hemos disminuido significativamente la inflación, aumentado el salario real de los trabajadores y aumentado el ingreso de los hogares, y todo esto nos lleva a una mejor calidad de vida para los uruguayos, a que los uruguayos tengan más oportunidades y, en definitiva, a que los uruguayos tengan mayor libertad. Arbeleche presentó las líneas de la situación fiscal en 3 ejes. Manejo fiscal ordenado, con baja de impuestos y aumento de gastos. Un reciente análisis presentado por el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT establece que en 2023 el salario real tuvo un incremento del 3,7%, situándose en los mismos niveles que en 2019. Según la economista Alejandra Pico, la tendencia de crecimiento podría continuar en este año.
En 2023 el salario real tuvo un crecimiento importante de 3,7%. Es el primer año de crecimiento de salario real de esta administración y ese crecimiento nos permite estar prácticamente, aunque en promedios todavía no volvimos, al nivel de salario real de 2019. Nosotros pensamos que en 2024 el salario real seguramente va a seguir creciendo. Eso depende bastante de la trayectoria que tenga la inflación. En 2023 tuvimos una inflación que fue muy baja para lo que es la historia de nuestro país. Para este año pensamos que va a ser un poquito más alta. La mayoría de los ajustes salariales, tanto en el sector público como en el sector privado, fueron acordados el año pasado, entonces depende un poco de la trayectoria que tenga la inflación para saber qué es lo que va a pasar con el poder de compra, pero podríamos esperar un nuevo año de crecimiento de salario real. El director nacional de Trabajo, Federico Daverede, coincidió con el informe elaborado por el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, donde se señala que el salario se recuperó a niveles del 2019. En ese sentido, el jerarca dijo que la inflación a la baja incidió en los guarismos. En la recuperación salarial sí, que se recuperó el salario sí. También es cierto que ya hay algunos sectores que tienen crecimiento de salario real. Vamos a terminar este periodo con muchos trabajadores, en el 40 y 50% seguramente los trabajadores con aumento de salario real. Eso es lo que nos pone contentos. También hay otros factores que inciden, ¿no? Tener una inflación baja también ayuda al trabajador en el momento de ir a hacer las compras. Eso es lo que todos entendemos cuando decimos, bueno, ahora el dinero rinde, ¿no? Es decir, un salario que viene aumentando por encima de la inflación y que bueno, que eso indudablemente es el beneficio para los trabajadores en el día a día cuando van al supermercado o al almacén de la esquina a hacer las compras y que el dinero le rinda, que es lo más importante. Consultado por el conflicto planteado por los trabajadores de la pesca, Daverede dijo que se están buscando soluciones concretas para los obreros del sector. El problema de la pesca es mucho más integral o mucho más abarcativo que simplemente el tema laboral. Nosotros con el tema del sindicato, nosotros nos estamos ahora por encarar una ronda de negociación colectiva. El convenio se le vence ahora en abril, sin perjuicio que el sector empleador los denunció los convenios, con lo cual cayeron. Pero bueno, ahora nos aprestamos en el mes de abril a empezar una ronda de negociación colectiva, que lo que pretendemos es que bueno, tratar de ordenar desde el punto de vista laboral, de relaciones laborales, por lo menos ese aspecto de todo el problema de la pesca. El expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, dijo que los principales actores del gobierno estaban en conocimiento de la situación de la mutualista gallega y remarcó que en su momento dará a conocer todos los chats que lo respaldan. Para Iglesias hubo una clara intencionalidad de vender la institución a favor del Círculo Católico y quienes estaban detrás del cierre de la institución de salud sabían muy bien, dijo, lo que estaban haciendo. No surgió ningún motivo para formalizarnos y pasarnos al juez. De la investigación iniciada por la firma de documentos de pago que habilita la investigación por insolvencia societaria fraudulenta y fraude concursal, Iglesias dice que esos pagos no se ejecutaron. Esta va a ser una discusión con el juez que va a durar unos minutos, no puede durar más. Porque después que compruebe todo esto que yo estoy diciendo y que no sucedió el hecho y no se perjudicó a nadie, ¿de qué estamos hablando? Iglesias confirmó que tiene chats con los principales actores de gobierno y hubo una clara intencionalidad para favorecer al Círculo Católico. Todo eso demuestra, comprueba, de que estaban todos en conocimiento y yo estaba haciendo todos los deberes que me iban diciendo que hiciese. Esto es intencional, no hay accidente, no es casuístico. Se sabía muy bien los que estaban detrás de esto lo que estaban haciendo y en qué terminaba esto. Y no fue sorpresa para mí que terminase en manos del Círculo Católico en el precio que terminó. Mira, hay irregularidades espantosas. Desde el crédito otorgado en 48 horas después de un remate. ¿Cómo sabían que pasaron un mail una semana antes? ¿Cómo sabían en cuánto iba el remate, en cuánto sería el remate y qué plata pedir? Tras decir a la salida de la Fiscalía que develará todas las conversaciones mantenidas, Iglesias reconoció haber recibido presiones. Sí, recibí el cariño curioso de los parientes del presidente, de gente muy cercana al presidente que me felicitan, me apoyan, me quieren. Y bueno, yo supongo que son las señales que me están mandando por voluntad o por deseo del presidente que me vaya bien en todas las cosas que estoy haciendo.
Vamos al Parlamento, una mañana movida. Vamos a ver qué nos cuenta nuestra periodista Giuliana Perdomo. ¿Cómo estás, Giuliana? Bienvenida, buen mediodía para ti. ¿Cómo estás, Rosina? Muchas gracias. Buen mediodía para todos. Como manifestabas, una sorpresiva e inesperada mañana en el Parlamento, ya que la comisión permanente que iba a recibir al ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, fue suspendida por falta de quórum. En este caso, los legisladores frente amplistas se levantaron de su banca y se fueron de sala en la media hora previa, tras ausentarse los legisladores oficialistas. En este caso, quien habló del tema fue el senador y el presidente de la comisión, José Carlos Maía, quien manifestó sorpresa por la situación de esta mañana y además manifestó que no es la primera vez que suceden este tipo de instancias, ya que siempre quienes dan el quórum para llevar adelante las distintas instancias legislativas es el Frente Amplio. Uno esperaba que, habiendo una iniciativa política del gobierno de convocar a un ministro para informar a la comisión permanente, el partido que lo convocara en su totalidad, o todos los partidos de la coalición estuvieran, pero no estuvieron. Y lo que pasa es que en el Parlamento uruguayo, yo le diría desde siempre, el Frente Amplio es que sostiene las sesiones con la presencia de sus legisladores en sala. Entonces, bueno, cuando vimos que no había decisión política de estar, se quedó sin quórum. Esta sesión fue promovida por el Partido Nacional en concreto para llamar al ministro Falero y eligieron ellos los temas. Quedamos en un acuerdo que todas las convocatorias vinieran del oficialismo o de la oposición, las votaban todos los partidos, pero es de orden que si vos tenés la iniciativa de convocar a tu ministro, estés en sala. Y no es la primera vez que se suspende una sesión o se levanta en este caso, por falta de quórum. En este mismo periodo yo recuerdo que la vicepresidenta de la República, Argimón, levantó una sesión del Senado antes de la media hora previa porque no había quórum. Bueno, y por su parte, desde el oficialismo habló el senador del Partido Nacional y precandidato presidencial Jorge Gandini, quien tildó de picardía este hecho de que los tres legisladores del Frente Amplio que estaban en sala, se fueran de la comisión, ya que dijo que fue para evidenciar que los legisladores oficialistas no se encontraban en esta media hora previa donde se estaban discutiendo varios temas. En este caso, de todas maneras, reconoció el haber llegado tarde a esta instancia. Nosotros somos responsables, tenemos que estar siempre, pero el Frente Amplio hizo una picardía que nos obliga a todos a venir dentro de un rato. Lo que no dijo el ministro, si es que no querían que lo dijera a las 10 de la mañana, lo va a decir a las 4 de la tarde, la sesión va a transcurrir igual y esto no da ni para la anécdota. Quisieron dejar en evidencia que faltaba algún legislador de la coalición. Fue para lo único que se realizó, porque la sesión se va a realizar igual. Había 7, empezó la sesión, íbamos llegando los demás, y antes que llegáramos, se fueron para que se levantara. ¿Y para qué? Y para que ustedes hicieran nota y se supiera que algunos no estábamos en sala. Yo me hago cargo de mis 5 minutos tarde, pero la cuestión política va a transcurrir igual. Sí. ¿Qué se espera de la comparecencia del ministro Falero y de las presuntas irregularidades? No sé si hay presuntas irregularidades. Yo espero que nos dé cuenta de todo lo que ha pasado con el Ferrocarril Central, más allá del tema obras en general. El Ferrocarril Central es una obra muy importante que obligó al Ministerio a tomar decisiones que no estaban previstas y las queremos conocer. Después hay algún legislador que tiene interés de conocer algunos de los aspectos de la gestión de AFE, que le corresponde al Ministerio también. Bueno, y comentarles que pese a lo que sucedió esta mañana, la instancia se va a retomar igual sobre la hora 16. Va a llegar el ministro Falero al Parlamento, va a tener una primera parte donde va a realizar una oratoria aproximadamente de 2 horas y luego van a venir la intervención de los legisladores. Tal como rige el reglamento, tienen que pasar 5 horas desde la convocatoria inicial para que se desarrolle la instancia esta tarde, así que vamos a continuar trabajando desde el Parlamento y seguramente para el noticiero central tendremos más novedades.
Muchas gracias, Juliana. Les contamos que la Asociación de Maestros de Montevideo, ADEMU, está evaluando la posibilidad de realizar un paro de 24 horas. Estos serán los primeros días de marzo. La medida será puesta a votación de los maestros desde hoy al viernes para evaluar si hay adhesión justamente a esta medida de lucha que se toma ante la decisión de primaria de separar del cargo y retener los saberes de la maestra y la directora de la Escuela 35 que leyeron una proclama sindical allí en ese centro educativo. El paro sería el 5 de marzo en las escuelas del oeste, el 6 de marzo en las escuelas del centro del país de Montevideo, y el 7 en centros educativos del este. Para mañana y pasado está prevista una recorrida por las escuelas para justamente informar a maestras y maestros sobre las resoluciones de la asamblea que se realizó en la víspera. Y el Centro de Estudiantes de Magisterio denunció que se hicieron una cantidad de modificaciones para poder inscribirse a los cursos y que no se comunicó debidamente por la vía oficial, lo que está generando que muchas alumnas y alumnos no puedan anotarse este año. Clara Perendone, que es representante de este centro, dijo que no hay grupos conformados y que no se sabe cuánta carga horaria van a tener las materias, lo que está generando que muchas personas opten por estudiar en centros privados. Nosotras en ningún momento nos enteramos por ninguna vía oficial, es decir, ni por el CFE, ni por dirección que se iba a empezar a implementar este sistema de cupos. ¿En qué consiste este sistema de cupos? En que las estudiantes ahora tienen un límite, es decir, hay un límite de personas, de estudiantes que van a poder anotarse, o mejor dicho, que pudieron anotarse para cursar este año. Tanto primer año, es decir, su primer año de carrera de maestra, como segundo, tercer y cuarto año. Entonces acá es donde nosotras como centro de estudiantes nos preguntamos qué va a pasar ahora, qué va a pasar con esos estudiantes que no pudieron inscribirse. ¿Van a poder cursar? ¿Van a quedar con un año sin poder estudiar? Asimismo, en la carrera de MPI, que es la carrera de maestra en primera infancia, sí hay cupos, siempre hubieron cupos, es decir, es una carrera a la cual se ingresa por sorteo, porque al ser una carrera más nueva, arrastra toda una problemática de cupos que Magisterio viene teniendo desde ya hace muchos años. Pero bueno, lo que pasó ahora, por ejemplo, con la carrera de primera infancia, es que las únicas estudiantes que pueden anotarse para poder dar ese sorteo y poder hacer la carrera de maestra en inicial son aquellas estudiantes que no tengan previas de bachillerato, lo cual va en contra del reglamento. Recibimos ahora a otro periodista de MBD Noticias, a Federico Jurkovic, porque hay preocupación en un grupo de vecinos ante un inminente desalojo. De eso nos va a hablar Federico. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido, buen mediodía. ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía. Exactamente, vecinos en lucha. Así se autodenominan este grupo de personas que viven aquí en la ciudad de Montevideo y que este lunes le enviaron una carta al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, pidiendo que intervenga. ¿Por qué? Porque junto a otro grupo de familias, a comienzos de los años 2000, ocuparon un terreno que era propiedad de una empresa que tenía una deuda con el banco BBVA, que ese crédito fue cedido a quienes ocupaban el terreno para hacerse de esa propiedad con participación de varios organismos del Estado, y hoy se da una situación a la interna de ese grupo que se conforma en una cooperativa en los hechos, pero que se están generando problemas. Interviene en este caso también, como muchas veces, Juan Cereta, del consultorio jurídico de la Universidad de la República, que nos va a explicar un poco más del caso y cuál es su intervención. Cereta, buen mediodía, gracias. ¿Qué tal? Buen mediodía, gracias a ustedes. Nosotros recibimos el año pasado a un grupo de vecinos de este lugar, que la cooperativa se denomina Covimanga, en la zona de Manga, que nos plantearon que habían recibido cedulones de desalojo. En realidad es un juicio de entrega de la cosa, pero en definitiva de desapoderamiento, de tener que irse de sus casas. Y nos explicaron cómo había sido este proceso. Y lamentablemente se da una situación que enfrenta a esos originales ocupantes de ese predio, ahora algunos al frente de la cooperativa, otros fuera de la cooperativa, donde quienes están al frente de la cooperativa, como obtuvieron la cesión de los créditos del banco, están continuando ese juicio para desalojar a sus vecinos que no se han unido, digamos, a la cooperativa como socios. Por lo tanto, estamos en una situación ya de desalojo inminente, porque el proceso judicial que se inició ya terminó. Y la preocupación es que este es un grupo importante de familias con muchos niños que quedaría en situación de calle. Estamos hablando de más de 500 personas, más o menos entre adultos y menores. Sí, aproximadamente esa cantidad.
que hoy están en viviendas de tipo precarias, como ocurre habitualmente con los asentamientos en general, y que están en serio riesgo de ser desalojados. Ahora, Juan, se me ocurre una pregunta muy básica en el tema de derecho. ¿Una cosa puede ser jugada 2 veces? Bueno, este proceso judicial que originalmente inició el BBVA no admite ya otra cuestión, porque es un juicio de ejecución de hipoteca. Lo que acá surge, y es bueno destacarlo, y resaltarlo, es la obligación del Estado cuando se producen desalojos forzosos, no importa la causa, la obligación del Estado de garantizar el derecho a la vivienda de las personas. Por lo tanto, lo que persigue esa carta que los vecinos presentaron al presidente es la búsqueda de una solución habitacional que no deje a todas estas familias en la calle. ¿Cómo la ves? ¿Ha habido ya alguna respuesta? ¿Hay algún otro paso que se esté manejando en virtud de los plazos? No, bueno, nosotros obviamente que cuando llegue el cedulón de desalojo, que es inminente, vamos a pedir una prórroga, pero al mismo tiempo seguramente estemos, además de esa carta que los vecinos presentaron al presidente de la República, vamos a presentar una solicitud de auxilio al Ministerio de Vivienda, que es el encargado de las políticas de vivienda a nivel nacional, a la espera de ver si hay alguna gestión desde ese lado que solucione este problema tan grave. Juan, importante decir también que esta gente que está queriendo desalojar a otros vecinos ingresaron juntos a ese predio. Sí, son todos ocupantes que ingresaron juntos, lo que pasa es que algunos formalmente ingresaron a la cooperativa y hoy están tomando el lugar que ese juicio original dejó para desalojar a sus vecinas. En el caso de estos vecinos hay algunos que eventualmente podrían sumarse a la cooperativa y pagar la cuota que hoy exige la cooperativa, pero hay muchas otras familias que están desempleados o que no tienen un trabajo formal que les permita pagar la cuota, por lo tanto no están en condiciones ni siquiera de sumarse a la cooperativa. Gracias, le agradecemos a Juan Sereta, abogado, docente también de la Facultad de Derecho. Les contamos que la particularidad también de esta situación es que no hay una vivienda igual a la otra, como estamos acostumbrados a ver en las cooperativas, ni los predios son iguales, por lo tanto también hay una relación diferencial entre los vecinos del barrio que iremos explorando a medida que avance. Con Juan Sereta quedamos comprometidos también a llegar a sumar la información a medida que vaya pasando. Rosina, volvemos contigo. Muchas gracias, Federico. En otros temas, en 2023 la bancada del Frente Amplio presentó 2 proyectos de ley relacionados con el voto consular. En año electoral, el grupo multipartidario de uruguayos en el exterior vuelve a colocar sobre la mesa la importancia de que se conquiste este derecho. Ambos son presentados por el Frente Amplio, pero una vez que estén aprobados van a beneficiar a todos los ciudadanos, de todos los partidos. Julián recuerda que el acceso al voto es un derecho humano. Es un derecho que está en la Constitución, garantido, y es un derecho humano. Uruguay está violando un derecho humano y tiene la ignominiosa posición de ser una de las pocas democracias del mundo y la única en América Latina que no garantiza el voto en el exterior. En cuanto a la participación en la militancia, expresó que no solo militantes del Frente Amplio impulsan estos proyectos. Esta movida la estamos llevando adelante con gente de todos los partidos. Hay gente del Partido Nacional, al Partido Colorado, hay de todos los partidos. Y la historia demuestra que en Chile ganó Piñera, ganó Katz en el voto exterior. En Argentina ganó Macri, ganó Milei, ganó Bolsonaro en Brasil, ganó Keiko Fujimori en Perú, Duque en Colombia. O sea, es insostenible decir que el voto exterior beneficia a la izquierda. Finalmente se refirió a la cantidad de personas que se encuentran afectadas ante esta restricción. Estamos hablando de 600.000 uruguayos en una población de 3,5 millones somos. Son muchos los que están siendo afectados, ¿no? Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Continuamos con información con 28 grados aquí en Montevideo. Vamos a hablar de fútbol porque Nacional y Academia Puerto Cabello se van a enfrentar hoy a las 7 de la tarde en el Estadio Misael Delgado por la segunda fase de la Copa Libertadores. El Bolso da su primer paso en el certamen continental ante el conjunto venezolano que viene de eliminar a Defensor Sporting en la primera fase. El partido va a ser arbitrado por Braulio Machado y lo van a acompañar desde las bandas Rodrigo Correa y Neusabac. El VAR, famoso VAR, va a estar a cargo de Wagner Reguey y Rodrigo Núñez.
toditos de Brasil. El ganador de esta llave va a enfrentar en la fase 3 al ganador entre Always Ready de Bolivia y Sporting Cristal de Perú. Y en el ámbito internacional, en medio de la creciente crisis diplomática con Israel, el presidente de Brasil, Lula da Silva, se reúne con Cancillería en Brasilia con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en el marco de la cumbre de cancilleres del G20 que se va a desarrollar en Río de Janeiro. El jefe de la diplomacia estadounidense tiene previsto viajar luego a Buenos Aires para reunirse con el presidente argentino, con Javier Milei. Se espera que el conflicto en la Franja de Gaza sea uno de los temas en la agenda luego de que Washington vetara por tercera vez una propuesta de resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas presentada por Argelia que pedía un alto el fuego. Por otro lado, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, aseguró esta semana que Washington no estaba de acuerdo con el discurso del presidente brasileño que comparó la situación de la Franja de Gaza con el Holocausto. Según un comunicado de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, el diplomático abordará con Lula temas bilaterales y globales y además mostrará el apoyo de Washington a la presidencia de Brasil del Grupo de los 20. También hablarán de la transición energética, los derechos de los trabajadores y el combate al hambre. Tras el encuentro, Blinken asistirá en Río de Janeiro a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G20, donde mantendrá un encuentro con el canciller brasileño Mauro Vieira y viajará luego a Buenos Aires, donde se reunirá con el presidente Javier Milei. Nos vamos, volvemos a las 19 en la edición central o mañana a primera hora a las 8 de la mañana, la primera edición de MB de Noticias. Que pasen muy bien, hasta luego.